Realmente creemos que hay reglas a seguir constantemente, más allá de, del aprendizaje que hemos requerido, que hemos transitado, pero que son normales y que son ejecutadas masivamente. O realmente entendemos que existen leyes naturales que son fluidas y sincrónicas, ¿no? Porque es muy distinto una ley estructuradamente juiciosa y una ley que simplemente es, ¿no? Como pensar que una ley estructural generalmente tiene que ver con una polaridad, con una dualidad o con un aspecto interpretativo de quien realmente la concibe o de quienes la aceptan. Otra manera sería entender una ley que es colectiva, en el cual cada movimiento de cada uno de los participantes o ejecutantes de esta realidad son capaces de modificar no solamente individualmente, sino colectivamente por cada movimiento o acción que cualquiera de los actores presentes realizara. Entonces, no sé, tal vez parece un mero análisis intelectual, pero en realidad ponía a pensar, ¿no? En cuanto al aprendizaje y en cuanto a la ley de causa y efecto, ¿no? Que no es una ley inquisitoria o de castigo, sino que es natural, por el ciclo natural de nuestras acciones, nosotros tomamos un camino. Y ese camino que nosotros tomamos tiene una experiencia para ser vivida, es inevitable, es como si yo pretendiera abrir la puerta y un día de lluvia y salir a la calle y pretender no mojarme, ¿no? Y eso, bueno, son algunas de las cuestiones que más podemos observar que suceden constantemente y que simplemente muchas veces pretendemos ignorar. Por ejemplo, cuando al faraón le pedían que liberaran al pueblo de Egipto, más que nada, yo creo que es simbólica esta historia, más que tal vez sea real, ¿no? Creo que es más simbólica. Cada una de esas plagas que existieron, como no fueron tan directas a su persona, parecía que podía continuar violando las leyes individuales, pensando que por mandato divino podía realizarlo, ¿no? Pero esas son cuestiones generalmente del ego que se posicionan en un espacio en el cual crean una idoneidad divina, en este caso, y bajo ese comportamiento cree que tiene el don o el permiso de hacer cualquiera cosa que sea. Y en realidad el don divino jamás, digamos, actuaría desde un lugar egoico ni desde un lugar que interfiera en el libre albedrío o las libertades de otros seres. Jamás rompería el ciclo natural de ninguna cosa, ni de ningún ser, ni de ninguna experiencia, porque a sabiendas quien está en verdadero don divino jamás modificaría
algo que tiene que suceder, que es, como dijimos antes, el ciclo natural de las cosas. ¿Por qué? Porque está en estado de conciencia, en estado de amor. Entonces, por lo tanto, no ejercería su poder desde un lugar de alguna manera autoritario o despótico o tirano. Entonces, este señor siguió haciendo, y la verdad que esto es lo que quiero que podamos charlar. A pesar de todas las acciones en las cuales intervenían otros, y en el libre albedrío de otros, que además esto se expande, porque no solamente hay una individualidad en un ser, sino que un montón de seres, un montón de clanes y otro montón de ancestralidades. Entonces es todo este conjunto al que se le hace, digamos, de alguna manera. El punto es que el curso del natural de las cosas es imposible de ser detenido. Es como intentar detener el mar. Se pueden poner un montón de barreras, pero finalmente va a encontrar su cauce para poder seguir fluyendo. Y inclusive esta ley de causa y efecto, que sucede sincrónica, que sucede sola, porque es lo que decíamos, es una decisión que tomamos. A veces, para quien realmente no está desde su verdadera naturaleza de ser, conectado con su alma, que directamente estaría pudiendo discernir completamente desde un ser sin contaminación, de un ser puro. Y esto no tiene que ver de manera despectiva, sino tiene que ver con esta cuestión de una ecuanimidad, desde una vacuidad en la cual hemos conectado con nuestro verdadero ser y no estamos conectando con ninguna emoción que perturbe nuestro accionar, porque cualquier situación, supongamos, de no perdón o de dolor extremo que provoque enojo, que provoque ira, ya no estaremos decidiendo desde un lugar natural, tal vez desde un desequilibrio de la naturaleza, que es diferente, porque cuando la naturaleza actúa de manera, digamos, como muy violenta, hay un desequilibrio, hay un movimiento que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de limpiar algo, de quitar algo que de alguna manera está siendo un obstáculo. Entonces, a esto me refiero. Inclusive, cuando la naturaleza nos muestra los resultados de situaciones difíciles por acciones que no sé si decir la palabra ofende, pero que de alguna manera lastiman nuestra dignidad o nuestro ser, o faltan el respeto, no tiene confianza conmigo mismo, esa situación es algo que me quita de alguna manera el respeto a mí mismo. Porque cuando de alguna manera estoy haciendo algo que no tiene que ver con mi verdadero ser, es muy posible que viva en situaciones o se desarrollen vivencias que me pongan en total incomodidad para poder conectar de alguna manera, si estoy consciente, con la experiencia que tengo que transformar o con esa situación que en mi vida ha dejado de ocupar el espacio de la pureza en algún punto. Que vuelvo a repetir, no tiene que ver con una cosa despectiva, porque la pureza no tiene que ver, y esto vamos a decirlo, porque ya que estamos con los arquetipos, principalmente el del diablo, que es el de las dominaciones, que es este.
la pureza no tiene que ver con una casta ni con una posición adquirida terrestre o material. La pureza tiene que ver con lo interno, con la conexión con lo profundo y con lo ecuánime. A eso me refiero. Igual cada cual tiene su propia interpretación de acuerdo al estado de vida en el que se encuentra. Entonces vemos cómo somos, por lo tanto, nuestras acciones también son así. Pero quisiera cerrar esto del faraón que tuvo que llegar a perder lo más querido y aún así no comprendió de qué se trataba. ¿Por qué? Porque no era su naturaleza, el digamos, estadio del ego no le permitía poder comprender lo que es conciencia colectiva. Entonces, más allá de que tuviera pérdidas, seguiría pensando que no era responsable o que no había ningún problema ni ninguna acción que pudiera perjudicar su presente, más allá de que sí. ¿Por qué? Porque no solamente cuando nosotros creemos que conectamos con lo divino, tiene que ver con este tipo de actitudes que de alguna manera transgreden el libre albedrío de los demás, no estamos conectando con lo divino original, porque eso tendría que ver, por lo menos bajo el punto de vista que estoy recibiendo mi información, es desde el centro divino y primordial. Jamás vamos a tratar de poner castigos o de no permitir que otros seres realicen su experiencia. Pero sí hay quienes cumplen esa función, sí, es verdad. Porque para que sucedan tales o cuales cosas, pero cuando nosotros estamos conectando realmente con ese interior, ¿no? Con esta divinidad, jamás intentaremos interferir en el otro desde un lugar egoico. Simplemente fluiremos en la vida y la vida nos conectará con esas situaciones, pero no habrá control ni juicio y tampoco estaremos imponiendo leyes materiales para poder encontrar dónde ubicar cada cosa, porque cada una de las cosas va a encontrarse en su lugar. Esta es meramente una charla de qué es lo que estamos viendo afuera y qué es lo que realmente estamos deseando ver manifestado. Entonces, si lo que deseamos ver manifestado en el afuera no está sucediendo y lo que estamos viendo que nos devuelve el afuera es tan distinto, ¿qué es lo que deberíamos modificar? ¿Cómo podríamos aprovechar esa oportunidad maravillosa que tenemos de poder encontrarlo? A veces al principio resulta analítico, pero cuando nos adentramos en ese mundo de por qué nos suceden las cosas que nos suceden y por qué, si somos parte de lo colectivo, estamos afectados completamente en algún punto, porque así intentemos vivir en un fuerte, separados del mundo, siempre hay algo que nos va a llegar, porque la conciencia colectiva es conciencia expansiva. Entonces, lo que escucho yo aquí lo puede estar escuchando de algún modo desde otro punto de vista o desde otro cuerpo que no sea el físico, o tal vez también el físico, viviéndolo desde otro lugar
a la misma experiencia. Entonces, cuando comprendamos que el efecto dominó es real y que es imposible parar lo que está destinado a hacer, dejaremos de intentar callar al cantor. Nos decía un poeta, si se calla el cantor, calla la vida. Y el cantor es la música de la sincronía de la naturaleza, que se expresa y nos comunica a través de su belleza y también inclusive a través de sus conflictos y movimientos a veces caóticos de cómo va la vida. Entonces, si somos capaces de descifrar los mensajes de la naturaleza en el afuera, podremos ser también capaces de descifrar los mensajes de la naturaleza internamente. Nos vemos en el próximo podcast. Aquí en Aura Índigo, gracias infinitas por todo el acompañamiento y el aprendizaje. Y a todos los seres que día a día, con un poquito de sus acciones, están contribuyendo a que cada vez seamos más los que ingresan al flujo del amor y también a aceptar que los conflictos que transitamos también son parte de nuestra evolución. Muchas gracias. Hasta la próxima. So